¿ya? Nosotros como anestesiólogos lo podemos hacer. Si el paciente va a venir en forma programada, ¿no? Yo lo puedo hacer en un consultorio, una semana, 15 días, incluso un mes antes del acto quirúrgico, donde yo voy a poder determinar los riesgos que tiene el paciente. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando de un paciente que estamos de guardia y va a ser operado de un apéndice y el cirujano nos interconsulta? Entonces ese paciente no lo voy a llevar al consultorio preanestésico, sino el anestesiólogo puede bajar a la emergencia y evaluar al paciente para determinar, ¿no? Igual, la evaluación preanestésica. Incluso cuando tenemos, ya vamos a ver la clasificación para estos pacientes. Si yo tengo una cirugía de emergencia, donde la vida del paciente pues está en peligro, el paciente incluso puede ingresar a quirófano y nosotros en el trayecto del traspaso del paciente de la recepción hacia el quirófano también podemos hacer la evaluación preanestésica. Entonces, con lo que les estoy diciendo, la evaluación preanestésica, por lo tanto, va a ser, ¿no?, la de parte del anestesiólogo para ver la mejor toma de decisiones para el procedimiento quirúrgico anestésico. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer esta evaluación? Disminuir la morbimortalidad de los pacientes tanto en el intra como en el postoperatorio. Como consecuencia, el anestesiólogo hace un plan anestésico. Entonces, los objetivos de la evaluación preanestésica puede ser, primero, evitar la suspensión de una cirugía. Como les dije, cuando el paciente lo veo días o semanas antes de la cirugía, porque si yo sé que el paciente, por ejemplo, tiene diabetes, entonces yo tengo que ver que la glucosa esté controlada y al paciente le voy a dar ciertas indicaciones para el día que se va a operar. Si es diabético, yo quiero saber cuándo está su glucosa en la mañana, entonces se le va a decir no al paciente. Si yo encontramos una glucosa elevada, ese paciente todavía tiene el chance de poder poner alguna medicación y que ingrese a quirófano, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Evitar que se suspenda la cirugía. Ahora, tener todos los recursos listos, tanto para la cirugía como para la anestesia, ya que en la evaluación preanestésica yo voy a tener toda la información de mano, ¿no?, del paciente cuando voy a ingresar. Entonces, acá quiero que me pongan en el chat, después de escuchar esta pequeña introducción, ¿no? Entonces, ¿para qué es la evaluación? Para evitar suspender, tener listos todos los recursos para la cirugía y la anestesia y optimizar el perioperatorio. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes, y me gustó, quiero leer todos sus comentarios en el chat, ¿qué pregunta les interesa a ustedes del paciente? ¿No? Si estamos dentro de la consulta preoperatoria, ¿qué le van a preguntar ustedes al paciente? A ver. Escriban todos en el chat y una vez voy leyendo las respuestas y vamos viendo su participación. Doctora, disculpe, no se le entendió bien la pregunta porque se entrecortó. Lo que les estoy comentando es que quiero que me pongan en el chat su pregunta. ¿Por qué creen o qué le preguntarían ustedes en la evaluación preanestésica? ¿Qué le van a preguntar al paciente ustedes? ¿Me entendieron? Entonces quiero ver las preguntas. 5 segundos. Alergia, perfecto. Valeria, ¿a qué medicamentos es alérgico? Ya, cirugías previas, excelente. ¿Qué fármacos está tomando? Muy bien, Américo. Otra pregunta. Antecedentes patológicos, ya, muy bien. Nos quedan 10 segundos para ver los que han participado. Antecedentes familiares, excelente. ¿Qué tipo de sangre? Muy bien. Exámenes auxiliares. Ana Graciela. Tenemos la participación de 2, 4, 5, 6, 7, 8 compañeros hasta ahorita. Listo. Siguiente pregunta. Entonces, solamente 8 compañeros han contestado, ¿no? No hay 21. Ya. Bien. Entonces, de lo que ustedes me han puesto, sí, exactamente. De eso se trata la evaluación preanestésica. De que yo pueda saber lo que ustedes me acaban de decir, ¿no? Bien, entonces, como les he dicho, la consulta puede ser días antes o incluso semanas. Hay que hacer ahora. El día previo a la cirugía, o sea, si yo he visto a mi paciente hace 3 o 4 semanas, siempre debe haber la visita previa, es decir, el día antes que se opere el paciente.
¿Por qué? Me preguntarán ustedes, justamente como lo que les comenté del paciente diabético o del paciente hipertenso, que si yo lo vi hace 3 semanas y tenía una glucosa adecuada, pero si el día previo a la cirugía yo le encuentro la glucosa alta, yo podría dar un tratamiento previo para que el día de la cirugía esa glucosa esté en valores adecuados y el paciente pueda operarse. ¿Estamos? Y esta evaluación rápida que les dije, ¿no? Lo que se hace minutos antes, que es la menos adecuada frente a una emergencia o una urgencia quirúrgica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la evaluación preanestésica? Es evitar justamente que los anestesiólogos nos hagamos famosos, ¿no? Que terminemos en los periódicos o en la cárcel, porque justamente no hemos tenido las previsiones para el paciente. Entonces, el beneficio de hacer la evaluación preanestésica es justamente que el anestesiólogo valore el riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad que algo ocurra y sobre todo algo malo, ¿no? En el riesgo tú no dices, ay, sí, me voy a ganar la lotería. No, en el riesgo es, ay, voy a perderlo todo. Entonces, ese es el riesgo que algo malo puede ocurrir. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar el acto quirúrgico anestésico. Esto va a implicar desde el ayuno del paciente o algún medicamento que yo se lo pueda dar para que él pueda ingresar a la sala de operaciones en mejores condiciones. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué también me sirve la evaluación preanestésica? Para prevenir complicaciones. Imagínense que yo ingreso a sala de operaciones, no vi al paciente y el residente me dice, yo le pregunto ya, ¿cómo es el paciente? Y me dice, doctora, es un paciente que pesa 50 kilos y tiene 22 años. Ah, perfecto, ¿de qué se va a operar? Una colela. Uy, digo, cirugía fácil. Pero cuando ingreso es un paciente que mide 1,10 m, que es un cretino y que pesa 50 kilos. O sea, es un obeso. Entonces, de cuenta, puede ser de 20 años, aparentemente la cirugía es fácil, pero ya estoy hablando de un paciente que tenía 2 comorbilidades que el residente no me dijo, ¿no? Que tenía el creatinismo y que estaba con sobrepeso. Entonces, ahí la importancia de evaluar todos los riesgos que el paciente pueda tener antes de ingresar al quirófano. Y lo que ustedes mismos me habían dicho, patologías preexistentes, alergias, y todo esto, ¿para qué me firme toda esta información? Para yo planear, ¿no? Entonces, antes que entre mi paciente al quirófano, yo ya tengo un plan anestésico, desde cómo lo voy a recibir, si la mesa es adecuada, si el material que yo tengo para la monitorización es el adecuado, porque si les estoy hablando de un paciente, por ejemplo, cretino, no voy a usar el mismo mango que para uno de ustedes, ¿no? Los pacientes que tenemos una ectopía, pues, de tamaño mayor. ¿Ok? Y tomar la decisión anestésica, si voy a poner anestesia general, epidural, regional, sedación, bloqueo, es decir, el plan anestésico. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Entendido todo? ¿Claro hasta esta parte? Consulta, ¿cuánto Dígame. tiempo es el ayuno que se debe tener en el paciente? Ya. Lo voy a poner, pero es mejor que lo vayamos conversando porque de eso se trata. El ayuno va a depender, o sea, no es algo parametrado. En el paciente pediátrico sí, ¿no? Ahora, actualmente en anestesiología tenemos 2 tendencias. La tendencia antigua, clásica, donde te ponen ayuno de 8 horas, y las nuevas guías que hablan de lo que es el protocolo ERAS, que en el manejo del ERAS nosotros al paciente se le deja ingerir líquidos claros hasta 2 horas previas a la cirugía, pero en esas 2 horas no, pues el paciente se va a tomar 1 litro de agua, no. Se le deja tomar sorbitos para evitar justamente que el paciente entre en ansiedad o tenga el estado de sed, ¿no? Que es terrible para un paciente porque le va a producir más comorbilidades. Ahora, nosotros tenemos que, cuando hablamos del ayuno, hablamos de diferentes consistencias de los alimentos. Podemos tener los alimentos sólidos y los alimentos líquidos. Los sólidos no hay variación. El paciente tiene que tener un ayuno de sólidos de 8 horas. Incluye el arroz, el cuáquer, o sea, todo eso, lo que son sólidos, tiene que ser sí o sí de 8 horas. El detalle y la variación, como les he comentado, los que manejamos el protocolo ERAS, es el uso de líquidos claros, o sea, agua máximo, un mate para el paciente, de hasta 2 horas. ¿Entendido? ¿Más clara la respuesta? ¿Satisfecho? Sí, doc, ya más claro. Listo, entonces seguimos. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Bien, continuamos entonces, jóvenes. Bien, acá viene lo
vamos a tener el slide que es importante porque en función a eso realmente a mí me gusta jugar todas las preguntas del examen. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes sean internos, realmente a ustedes les va a tocar tanto en gineco como en cirugía, pues en ginecobstetricia y en cirugía preparar a los pacientes. Entonces, como anestesiólogo, mi objetivo es que cuando ustedes lleguen al internado tengan claras las cosas de qué riesgos tiene su paciente. Entonces, en la evaluación nosotros, como les digo, vamos a determinar el factor de riesgo. Si ustedes entienden esto de etiquetar al paciente en un tipo de riesgo, entonces va a ser que ustedes nos hagan las cosas también fáciles a los anestesiólogos, ¿no? No es lo mismo ingresar un apéndice de un paciente joven sin comorbilidades como ustedes, a que tenga que ingresar un apéndice de una gestante de 32 semanas, por ejemplo, para un apéndice. Eso es lo que necesito que ustedes tomen de conciencia de esta clase. ¿Estamos? Bien. Como ustedes me dijeron, doctora, entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar? Excelente, me interesan las enfermedades crónicas con lo que viene el paciente. Las clásicas, la diabetes, el asma, la hipertensión, ¿no? ¿Qué más me interesa del paciente? Sus hábitos. Si el paciente es fumador, si consume algún tipo de droga. ¿Por qué? Porque actualmente no solo son la polifarmacia que tienen los pacientes, ¿no? Si yo tengo un paciente de 75 años, toma para la presión, toma para la glucosa, toma para los triglicéridos, encima el paciente sufre de ansiedad porque no puede dormir, toma bloqueantes. Entonces, los pacientes ahora tienen una polifarmacia. Entonces, es importante saber. Ustedes me hablaron de las alergias, excelente, porque yo tengo que saber a qué es alérgico mi paciente antes de comenzar, ya que hay algunos anestésicos que desencadenan la liberación de histamina y el paciente pues va a hacer una reacción alérgica mayor. Importante lo que ustedes también me comentaron, saber el tipo sanguíneo y transfusiones, porque recuerden que todo procedimiento quirúrgico, como lo hemos dicho en las prácticas, puede terminar en una emergencia, ¿no? Entonces, convertirse el paciente normal en un paciente crítico. Entonces, debemos de saber y tener todo el backup para poder darle solución al problema del paciente. Si el paciente toma corticoides o antibióticos, cómo está la farmacología de cardio, como les habíamos dicho. La evaluación física es importante, la evaluación preanestésica, y para nosotros los anestesiólogos evaluar la vía aérea. Dentro del examen físico, como les comenté, verlo al paciente, o sea, verlo, no dejarnos llevar por lo que dice. Entonces, ustedes como internos, como les digo, no van a presentarle al cirujano. Paciente de 22 años, y te preguntan, ¿y su peso? 50 kilos. Ah, ya, pero no les he dicho que es un paciente cretino. Entonces, ahí cambia totalmente la figura. Entonces, ustedes cuando presenten al paciente, siempre empiecen con la alerta. Entonces, doctor, el paciente, por ejemplo, le pueden decir, es obeso, o el paciente está gestando, ¿no? La otra, doctor, el paciente es esquizofrénico. O sea, pongan primero la patología que ustedes vean más rara, si le quieren poner un nombre, al paciente. Incluso, como les vuelvo a decir, la ectopía, si el paciente tiene gigantismo, si el paciente tiene micrognatia. Entonces, eso tiene que dar la primera a su asistente, tanto de cirugía como gineco, al presentarlo, incluso nosotros los anestesiólogos. Para nosotros es vital saber el peso y la talla del paciente, ¿no? Saber los exámenes, sus signos vitales previos. Para eso es nuestra base, para saber cómo se va moviendo durante el transoperatorio. La evaluación de la vía aérea y hacemos una evaluación por sistema. Entonces, sí, los anestesiólogos vemos al paciente en forma integral. No vemos como el cardiólogo solo el corazón o como lo tiene por ejemplo, el cirujano, por ejemplo, el gastro, que solamente ve el estómago, ¿no? Nosotros lo vemos en forma integral. Y esto nos va a permitir dar una anestesia, pues, en forma integral, como les vuelvo a repetir. Ahora, nosotros debemos de hacer en esta evaluación, ver los diferentes órganos y sistemas que les voy a mostrar más adelante, pero ¿para qué también nos sirve? Para saber qué exámenes auxiliares el paciente puede requerir para yo ver una función en específico.
bueno, nuestro laboratorio básicos que se solicitan también van a depender del tipo de cirugía. Por ejemplo, si vamos a operar un paciente de pterigio, ¿no? En el ojito, yo no le voy a pedir, pues, por ejemplo, si es un paciente joven, yo no voy a pedirle un perfil de coagulación. Con que le pida una coagulación y una sangría es suficiente. Entonces acá viene el uso adecuado de los recursos. Pero si es un paciente de 72 años que me dice que toma warfarina, en él sí necesito, por ejemplo, el INR. ¿Se entiende? ¿No? Si yo voy a operar una apéndice, entonces voy a pedir un perfil completo, pero si además este paciente es anticoagulado, me interesa su INR, si no, con un perfil de coagulación, pues sería completo, ¿sí? Ahora, cuando es un paciente programado, yo puedo utilizar los exámenes hasta 3 meses de anticipación. ¿Qué pasa si es un paciente que esté ingresando, vamos a decir, de emergencia por un aneurisma de aorta? Y el paciente tenía un riesgo quirúrgico para otra cosa de 3 meses antes. ¿Ustedes qué creen? ¿Serviría o no el examen previo, el de los 3 meses? ¿Quiénes opinan que sí? ¿Quiénes opinan que no? Levanten la manito solo los que opinan que sí. Están 33 alumnos. Ahí quiero ver las manitos levantadas de los que opinan que sí es importante que le pongamos al paciente, que usemos sus exámenes de hace 3 meses, el que está ingresando por un aneurismo de aorta. A ver, no veo ninguna mano, no hay interacción. ¿Jóvenes están ahí? ¿No hay ningún alumno? Ok, muy bien. A ver. Quiero verlos. Ya. Listo. Perfecto. Ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ustedes me dicen que sí puedo utilizar? Pues yo les digo que no. Ya. Hace 3 meses ese paciente no tenía ninguna enfermedad y ese riesgo era para una cirugía programada, cualquier otra operación, una vesícula, una hernia, un chalacio, lo que ustedes quieran. Pero este paciente está ingresando con un nuevo diagnóstico, les he dicho, ¿no? Acabo de decirles que era un aneurisma de aorta. Si es un aneurisma de aorta, ese paciente lo más probable es que su hemoglobina esté venida al suelo, que no es la misma de hace 3 meses. Entonces, cuando yo tengo un paciente por emergencia o urgencia, en ellos no validamos los exámenes. ¿Qué podría utilizar? Por ejemplo, no puedo utilizar el VIH, la hepatitis, el BRL, que son exámenes realmente que no van a tener mayor cambio. Pero el hemograma, la glucosa, la urea, eso sí pueden verse alterados en un paciente de emergencia. Así es que es importante en estos pacientes de emergencia que yo tenga exámenes actuales. Si son de unas horas previas, mucho mejor. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora, cuando nosotros hacemos el riesgo quirúrgico, estos factores que les comenté del riesgo pueden depender del paciente. Cuando el riesgo es del paciente, ¿no? Cómo son sus condiciones previas, cómo está su reserva funcional. Entonces, lo que nosotros podemos es optimizarlos. Si yo tengo paciente asmático que está persistentemente en una crisis asmática, pues no lo voy a operar si es una cirugía electiva. Voy a hacer las interconsultas, voy a mejorar al paciente, voy a tratar de llevar a un estado donde el asma esté controlado, ¿no? Igual que el diabético o el paciente hipertenso. Si el paciente pues está con una presión de 18-10, no lo voy a ingresar a quirófano, lo mando al cardiólogo que nivele sus niveles de presión arterial y cuando esté en mejores condiciones recién lo programa. Entonces, los factores que dependen del paciente pueden ser modificables. Ahora, hay factores relacionados a la cirugía. Esta es automáticamente competencia del cirujano, ¿no? Por el tipo de cirugía, si es una cirugía mayor, menor. Pero también recordemos que toda cirugía puede ir a una complicación. ¿Qué significa, doctora? Entonces, a todos los pacientes, por ejemplo, ¿usted le va a pedir sangre? No. Hay patologías que hacen que nosotros tengamos esa precaución de pedir una unidad de sangre. Pero nunca descartar, por eso al paciente siempre se le pide el consentimiento de transfusión sanguínea.
Ahora, estos factores de riesgo relacionados a la cirugía, pues ¿de quién dependen? Del cirujano. Entonces, como anestesiólogos, no lo podemos manipular. Lo único que podemos hacer es estar pendientes si es que se da la complicación relacionada a la cirugía. Y acá viene el tercer factor que es importante. Entonces, les había dicho, primero los que dependen del paciente, y eso como médico los podemos modificar. Ahora, por ejemplo, si el paciente pues tiene micrognatia, no puedo hacer nada, ¿no? No lo voy a modificar, pero hace que yo como anestesiólogo me prepare para esa micrognatia. El segundo factor que les había comentado, que depende del cirujano. Ahí como anestesiólogo solo nos queda estar prevenidos para resolver la complicación quirúrgica. Pero viene el tercero, que para mí es el más importante. ¿Y cuál es? Los factores relacionados al entorno. Estos de acá tienen que ver básicamente con la infraestructura, ¿no?, que uno dispone para el acto quirúrgico anestésico. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un buen equipamiento, un buen lugar donde yo voy a hacer el procedimiento y tengo que tener una buena condición para el postoperatorio. Entonces, sí es responsabilidad del anestesiólogo la toma de decisión de hacer el procedimiento anestésico quirúrgico en un lugar no adecuado. Entonces, somos los responsables de que los pacientes tengan un entorno adecuado para este procedimiento anestésico, ¿sí? O procedimiento quirúrgico. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Y acá viene el slide que yo creo que para mí es lo más importante que ustedes como alumnos de medicina tienen que tener y llevarse de esto, ¿no? Entonces, recordar las tres cosas que les he dicho, que hay factores que dependen del paciente que los podemos modificar. Los factores del cirujano no podemos hacer nada. Del cirujano es eminentemente del cirujano. Así es que ahí no podemos, solamente tenemos que estar muy atentos y muy pendientes. Y la tercera parte es la responsabilidad de nosotros como anestesiólogos de que el paciente tenga las mejores condiciones para ser operado. Bien, una vez que yo ya determiné esos tres lugares, lo que vamos a hacer es lo que les dije al inicio, clasificar al paciente. Y de acá es que salen todas las preguntas realmente que yo pongo en el examen de la parte de anestésica, de evaluación preanestésica, ¿no? Que son relacionados justamente a lo que se llama el ASA. El ASA es la abreviación de la American Society of Anesthesia, que lo que ha hecho es clasificar, confeccionó una clasificación al cual le ha dado un número, y este número lo que nos va a referir es el estado clínico del paciente, según la evaluación anestésica. Y esto tiene una correlación con la mortalidad perioperatoria. ¿Estamos? Entonces, la clasificación del ASA va desde el número 1 hasta el número 6, ¿ya? Y a esto, quiero que recuerden muy bien, si la cirugía es de emergencia, se le agrega el signo más y se le pone la letra E. Entonces, un paciente puede ser un ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero con la letra más, ¿ya? Entonces, eso es importante que recordemos. Bien, entonces ahora sí, vienen las preguntas y vienen justamente los ejemplos que quiero que ustedes fijen. El paciente ASA 1 es aquel que no tiene ninguna enfermedad. Es un paciente normal, saludable. Yo no sé cuántos de ustedes serán saludables porque tampoco no les estoy viendo. Yo veo muchas caras muy bonitas, ¿no? Veo acá súper perfiles, pero no los estoy viendo vivo y en directo. A ver, acá tengo un monito, ¿no? Entonces, imagínense que yo piense en un monito como mi paciente, ¿no? Pues, entonces es importante ver al paciente, lo que les dije yo a ustedes. Entonces, comenzamos por ahí. El paciente ASA 1, entonces, como les comenté, es aquel paciente que no tiene ninguna enfermedad, nada, ninguna comorbilidad. Entonces, no tiene enfermedades, no tiene ninguna patología previa, ¿no? Ningún riesgo. Ahora, ese paciente realmente, aparentemente, es el mejor, pero a su vez es el más complicado, ¿no? Eso lo vamos a discutir dentro de un ratito. ¿Qué pasa con el paciente ASA 2? El paciente ASA 2 es el paciente que tiene alguna enfermedad sistémica moderada. ¿Qué significa una enfermedad sistémica moderada, doctora? Es un paciente diabético que su glucosa está bien, porque toma sus pastillas, porque maneja su dieta. Entonces es un paciente que realmente no tiene mayor problema. Estamos. Es un paciente al cual yo le puedo pedir
o sea, dentro de lo normal y no hay problema. Entonces puede ser un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente asmático, un paciente con artritis reumatoidea, pero que todo está controlado. Ahora, ustedes ven acá, ¿qué pasa con el paciente obeso y la gestante? La paciente gestante siempre, recuerden esto, va a ser un ASA 2. ¿Estamos? Entonces, nunca una gestante puede ser ASA 1. Doctora, ¿pero acaso el embarazo es una enfermedad? No, no es porque el embarazo sea una enfermedad, sino que en el embarazo se dan cambios fisiológicos. Entonces, la gestante va a tener una anemia dilucional por la gestación. La gestante tiene una mayor cantidad de una hormona que se llama la elastina. Esta elastina hace que los músculos de la gestante y las mucosas sean más laxas, ¿no? Y esto produce justamente una alteración en la gestante. Entonces tienden a tener edemas, su función respiratoria también varía totalmente, porque al incrementar el perímetro del útero va a haber una compresión de la cavidad abdominal baja, va a elevarse, va a disminuir la caja torácica, entonces la gestante va a tener un cambio en lo que es su tórax. Entonces, por eso y por muchas cosas más que ustedes van a aprender cuando hagan ginecobstetricia, es que la gestante, por estos cambios fisiológicos, es un ASA 2. ¿Entendido el porqué de la gestante? ¿Sí? Muy bien. Ahora, sí, por favor, pongan sus deditos, todo para saber que no estoy hablando sola durante toda la clase. ¿Qué pasa con los pacientes obesos? Nosotros tenemos la obesidad, pero a su vez tenemos la obesidad mórbida y los diferentes grados. Entonces, el paciente con obesidad, no con obesidad ya tipo 2 o tipo 3, sino solamente el paciente con sobrepeso y obeso, es considerado ya un ASA 2. O sea, ningún paciente con obesidad o sobrepeso puede ser un paciente normal. Quiero que lo entiendan también eso. Por la misma figura, porque va a haber cambios fisiológicos en estos pacientes. Entonces, todo obeso ya es ASA 2, pero la obesidad mórbida ya pasa a ser un ASA 3. ¿Por qué? Debido a lo siguiente, el ASA 3 ya es un paciente con una enfermedad sistémica, ¿no? El ASA 2 era moderada, el ASA 3 es severa. Que esta enfermedad pues no está siendo bien controlada porque le va a producir un límite al paciente. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que ha tenido un infarto previo o es un paciente hipertenso pero que no controla la presión, que a pesar de la medicación el paciente sigue con crisis hipertensiva, entonces es un ASA 3. Si es un paciente que tiene fibrilación, ¿no? Su fibrilación auricular y esta fibrilación auricular pues hace que el paciente esté constantemente fibrilando, sea un FARVA, o que haya tenido un infarto previo. Entonces, todos estos pacientes pasan a ser un ASA 3. El paciente con EPOC, con angina inestable, pues un paciente es ASA 3. Incluso una gestante que está hipertensa, ¿no? Va a ser un ASA 3, porque ya deja de ser una gestante normal y ahora es una gestante con presión alta. Una gestante con glucosa también ya pasa a ser un ASA 3. ¿Estamos? ¿Entendidos los ejemplos de ASA 3? Luego en el examen no me estén reclamando. Bien, ahora, ¿qué pasa con el paciente ASA 4? Es un paciente que tiene una enfermedad discapacitante, es decir, que es una amenaza constante para su vida. ¿Cuáles son estos casos? O sea, es el paciente que tiene una enfermedad. Por ejemplo, si es una insuficiencia renal crónica, pero el paciente no está en diálisis, sino que con su medicación, ¿no? El paciente sigue orinando en esta insuficiencia renal crónica, pues es un ASA 3. Pero si el paciente ya está en diálisis, ya es un ASA 4. Igual que la insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente tiene limitación, que no puede subir las escaleras, que camina 5 pasos y se agita. Entonces, esos pacientes son ASA 4. La gestante que está con su preeclampsia, ¿no? También es un ASA 4, ¿sí? Luego viene el paciente ASA 5. ¿Cuál es el paciente ASA 5? Es el paciente que ingrese o no a quirófano, tiene el mismo chance de morir. Entonces es un 50-50. Si ingresa, muere, si no ingresa, no muere. En caso aneurisma no roto, un herido de bala, por ejemplo, en cara, penetrante, o un paciente que viene con taponamiento cardíaco, ¿no? Que hay que hacer una ventana pericárdica. Entonces, hay pacientes
que ya están, que vienen a ser pues, pacientes moribundos, o por ejemplo que tiene una obstrucción intestinal que nos dicen que es más de 2 metros, entonces son pacientes que sabemos que pueden fallecer, ¿no? Ingresan a quirófano para darles una chance, pero tenemos que explicarle muy bien a la familia para que entiendan que este paciente pues, puede morir ingresando sin que el cirujano incluso lo llegue a tocar, solamente con el acto anestesiológico. Y luego tenemos otro tipo de paciente, que son los pacientes ASA 6. ¿Quiénes son estos pacientes ASA 6? Son aquellos pacientes que están con muerte cerebral, que son donantes. Entonces, si nosotros, yo en el examen pregunto, ¿no? Paciente para trasplante renal de donante cadavérico, ¿qué ASA tiene el donante? El donante tiene ASA. ¿Qué ASA, chicos? A ver, pongan en el chat. ¿Qué ASA tiene el paciente? Exacto, chicos, ASA 6. Pero si yo les pregunto, ¿qué ASA tiene el receptor? Y les he puesto que tiene una insuficiencia renal crónica en diálisis. ¿Qué ASA tiene el receptor? Porque la pregunta puede ir de las dos maneras. 4. Muy bien, excelente. Valeria, Stephanie, Fiorella, que están atentas en la clase. Muy bien, entonces de esta manera nosotros vamos a tener alguna pregunta respecto al ASA, porque realmente de acá a mí me gusta hacer todas las preguntas, generalmente lo hago de esta parte de aquí. ¿Ninguna duda? Ya, ¿está todo claro? Doctora, una pregunta, disculpe. Mencionó que una gestante con hipertensión es ASA 3, pero una gestante con preeclampsia es ASA 4. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. A ver, por eso yo puedo decir una gestante hipertensa controlada, claro, ahí faltó la palabra, controlada, porque una preeclampsia ya es la gestante que está con alguna alteración. En la preeclámptica ya vamos a tener problemas de proteinuria, o sea, aparte de la presión, hay otros órganos más que se van dañando. Pero hay gestantes hipertensas, solo hipertensas, que no llegan a ser una preeclampsia, porque para el diagnóstico de preeclampsia hay ciertos requisitos. Entonces, si yo te digo, es una gestante con hipertensión arterial, no es una preeclampsia. Recordemos eso. Y esto siempre me preguntan bastante, porque ustedes no han hecho todavía ginecobstetricia, por eso todavía les falta estos diagnósticos finos. Por lo tanto, yo tengo mucho cuidado en el examen, no se preocupen, no les hago preguntas ambiguas, ¿ya? Ahí no tengan problema. Pero sí, cuando ustedes estén de internos, entonces basta que ustedes tengan la gestante y que ella tenga algo más, ustedes tienen que advertir que esa paciente es de riesgo. Así ustedes no puedan clasificar el 3 y el 4, ya con que reconozcan al 1 y el 2 y del 3 para adelante sepan que ya hay un riesgo, por eso ya uno está tranquilo y satisfecho como anestesiólogo. Que ustedes los internos puedan ayudar con esa parte. ¿Estamos? Bien, entonces continuamos. Ahora, ¿se acuerdan que les comenté por qué me sirve este ASA? Porque con el ASA yo puedo ver la mortalidad del paciente. Miren, si yo tengo un paciente ASA 1, supuestamente solo la mortalidad debería ser del 0.06, o sea, por cada 10.000 debería de tener alguna mortalidad. Estamos. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ASA 5? No les dije que es 50%, o sea, es una de dos, el paciente puede fallecer. Estamos. Ahora, acá viene lo terrible y lo catastrófico, ¿no? ¿Se acuerdan de la segunda slide donde les mostré que si no hacemos una evaluación adecuada, preanestésica, nos hacemos famosos los anestesiólogos, terminamos en la prensa, en la cárcel, bien. Es justamente por este 0.06, el 0.8, porque los pacientes que se mueren, que eran un ASA 1, esos son el problema. No es el paciente que la familia ya sabía que se podía morir, no. El paciente ASA 5, ASA 4, la familia realmente no te demanda, no te dice nada porque saben que su paciente está crítico. Pero el paciente ASA 1,
ya ese 0.06, que es el que sale en la tele, ¿no? Es de aquella paciente, por ejemplo, que dicen, vino a hacerse una liposucción, por ejemplo, de la cantante de cumbia, ¿cómo se llamaba? Ay, la del año pasado, que fue todo un escándalo, que era una paciente joven, delgada, y que se hizo una liposucción, y que terminó falleciendo una semana después. ¿Se acuerdan de esa Creo que era paciente? la princesita Sally, doctora. ¿No sé? Ah, ahí está, no me acordaba, gracias. De la muñequita Sally, ella. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con esa paciente? Imagínense, o sea, yo hago un estudio solamente por la parte anestesiológica viendo a retrospectiva. Si es una paciente ASA 1, porque no tenía enfermedades, era supuestamente delgada. Entonces, analicemos. Teníamos las condiciones del paciente. Las condiciones del paciente aparentemente eran adecuadas, ¿no es cierto? Porque no era hipertensa, no era diabética, no tenía comorbilidades, era joven, un buen peso, ni siquiera era obesa. Entonces no había un factor de riesgo a nivel del paciente. Ahora, todo procedimiento quirúrgico les he dicho que puede tener una complicación. Entonces acá dependía del cirujano. Pero hablemos, el cirujano era un cirujano experto, aparentemente, ¿no? Que puede hacer una liposucción en cualquier paciente. Pero recordemos, eso sí, una de las complicaciones de la cirugía de abdomen, de la lipo, es justamente la perforación. Entonces, el cirujano, ¿qué tenía que tener? Las capacidades para resolver su complicación. Y para eso, ¿quién tiene que estar? El anestesiólogo, porque si yo como anestesiólogo en el intraoperatorio veo algo que no está bien, yo tengo que alertar al cirujano para que esto se disminuya. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos ya un riesgo. O sea, no son las del paciente, sino viene del cirujano. Pero acá viene el tercer factor, que es el que yo le dije, donde los anestesiólogos tenemos la mayor responsabilidad. Ustedes vieron la noticia y decía, el paciente fue operado en una clínica que era para una patología y no tenía la otra patología, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de la evaluación preanestésica, porque como anestesiólogo yo sé que tengo que operar a mi paciente en el lugar que reúna todas las condiciones necesarias, ¿sí? Entonces, si yo como anestesiólogo tomé la mala decisión de no hacerlo en el lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, entonces pueden ocurrir estas catástrofes. ¿Y qué termina? Termina en un escándalo, porque esa paciente era el 0.06 y hasta máximo el 0.08 que tenía que haber fallecido por un procedimiento. ¿Entendido? Entendido entonces el por qué para nosotros como anestesiólogos este ASA 1 es el más preocupante. Todos son preocupantes, pero un paciente que estaba normal, que entra, por ejemplo, para una rinoplastía, no se puede morir, o sea, no debería de morirse, ¿no? A menos que tenga pues alguna otra cosa que nadie lo sepa. Por ejemplo, ingreso a una cirugía y el paciente no sabía que tenía en su familia antecedentes de hipertermia maligna, vamos a decir, que el paciente no sabía. Y que en su familia no sabía que todos habían muerto por hipertermia maligna. No lo dice, ingresamos a quirófano, usamos un medicamento que desencadena la hipertermia maligna, pero como nadie sabe, se lo pone. Y para una rinoplastía. Y el paciente, en consecuencia, fallece, porque encima, como es una enfermedad rara, nadie tiene el medicamento a la mano. Mientras que uno se pone a buscar acá en la China, en todo el Perú, solo lo tiene un hospital para que nos traigan la medicación, no llega y el paciente fallece. Entonces, si queremos ver responsabilidades, teníamos dos cosas, ¿no? El paciente que porque luego el paciente ya nos dice, o sea, no, la familia, pues, ¿no? Ya luego nos puede comentar y ya. Un ratito, por favor. Ya, entonces, ahí viene el problema, ¿sí? ¿Comprendido? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya, entonces continuamos, jóvenes. Luego viene la evaluación por sistemas, ¿no? Cada sistema tiene su peculiaridad. ¿Qué me interesa del corazón? El corazón, los cardiólogos también tienen una clasificación y lo que hacen es valorar el riesgo de las complicaciones cardíacas en el paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante también. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía, pues tiene que tener el riesgo cardiológico. Ahora, este riesgo cardiológico incluye en los pacientes mayores de 40 años la evaluación del electrocardiograma, ¿no? Y que el cardiólogo pues nos diga las probabilidades también de que ese paciente resista el acto anestésico. Bueno, esto lo pueden leer.
De la evaluación respiratoria, como habíamos comentado, me importa si el paciente consume tabaco o no, si el paciente tiene POC, si tiene asma y sobre todo la capacidad funcional. Ahora, si yo tengo cirugías de larga duración, también me importa porque estar tanto tiempo echado, el paciente puede hacer atelectasias y esto nos va a tener repercusiones en su cirugía posterior, ¿no? En el postoperatorio. Entonces, ahí vamos a tener problemas. Un ratito. Ya. Luego, igual que los cardiólogos han creado un, ¿cómo se llama? Un score de riesgo neumológico, pero actualmente ya son menos las evaluaciones neumológicas nosotros hacer somestesia general. Ahora, ¿qué viene dentro de la vía aérea? Sí, perdón, dentro de la función respiratoria, para nosotros como anestesiólogos es fundamental hacer la evaluación del... Un segundo, por favor. Un segundo. Ya. Entonces, como les estaba comentando, el tema de la vía aérea, ¿no? Es importante. Ahora, tenemos que ver todas aquellas cosas que puedan hacer que el paciente no pueda ser intubado, ¿no? Como les dije, todo paciente que entra al quirófano se puede convertir en algo crítico y nosotros tenemos que hacer el manejo de la vía aérea. Entonces, vamos a medir diferentes parámetros que nos pueden decir que ese paciente va a ser difícil de intubar, como la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, si el paciente abre la boca chiquita, ¿no? Menos de 4 centímetros, si el paciente tiene movilidad cervical, si el paciente tiene incapacidad para no mover la mandíbula, si el peso del paciente, como les dije, es mayor, si es un paciente con sobrepeso, si la circunferencia del cuello es más de 12 centímetros. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar que el paciente puede ser difícil de intubar, ¿no? Entonces, también medir la distancia tiromentoniana. Cuando estamos dentro de la consulta preanestésica, generalmente se le pide al paciente cuando está en posición sentada que aperture la boca para poder ver las estructuras que tenemos. Entonces, cuando el paciente tiene una lengua muy grande que no te permite, como ustedes pueden ver aquí, ver las estructuras blandas, hay una gran probabilidad que la vía aérea sea difícil. Ahora, cuando tenemos también estos pacientes, no tenemos que evaluar, por ejemplo, este paciente usaba barba y miren, ve, entonces tenía un cuello redundante que para una cirugía pues se nos va a complicar todo. La evaluación, lo que les dije, de las partes blandas se llama el Malampati y el paciente que aparentemente, si tiene un Malampati 4, ese es el que va a tener un mayor riesgo o dificultad para la intubación. Además, debemos de ver el riesgo endocrinológico, las glicemias del paciente, la evaluación renal que nos interesa y por qué la función, cómo está miccionando, debido a que el sistema excretor es importante para la eliminación de los diferentes anestésicos. Ahora, todo lo que hemos hecho, la consulta, la evaluación, y preparar o tomar las decisiones de lo que yo voy a hacer, todo tiene que quedar plasmado en un documento. Y ese documento médico-legal es el consentimiento informado. En el consentimiento informado nosotros ponemos todos los riesgos que hemos encontrado, todas las posibles complicaciones que puede haber y el paciente nos tiene que dar su consentimiento para el mismo, ¿no es cierto? Muy bien, estos son un consentimiento que ustedes pueden ver. Ahora,
Como habíamos quedado, el paciente, ¿qué condiciones mínimas tiene que tener para ingresar a sala? Pues su aseo personal, el ayuno, como les había dicho, mínimo de 2 horas de líquidos claros, en el caso de los bebecitos, hasta 4 horas de leche materna. Para sólidos, 8 horas. Y generalmente el paciente tiene que estar en el quirófano 1 hora antes de la cirugía. Si el paciente está hospitalizado, se lo puede bajar incluso 30 minutos antes. Pero es un paciente que viene para una cirugía ambulatoria, pues siempre decirle que llegue 1 hora antes para que no venga corriendo, agitado, y eso puede hacer cambiar en sus funciones vitales. Recordar que el paciente tiene que tener la historia clínica completa con sus exámenes de laboratorio. Ya el paciente cuando ingresa a sala de operaciones, pues tiene que ser canalizada la vía, la monitorización y trasladado hacia hacia el centro quirúrgico. Luego se da el acto quirúrgico anestésico y ahí no acaba la anestesia acaba y la evaluación preoperatoria cuando el paciente pasa a la unidad de recuperación. ¿Por qué? Porque, como les dije, ¿no? Uno de los objetivos es que el paciente sea devuelto en sus mejores condiciones. Entonces, el día de la operación, el paciente ya les expliqué en qué condiciones debe de ir, la canalización de la vía, el traslado del paciente al centro quirúrgico, la monitorización. Recuerden, nosotros tenemos una monitorización básica y una monitorización avanzada. Entonces, todos los pacientes tienen que, por lo menos, tener la monitorización básica, que son el electrocardiograma, la oximetría, la capnografía, su temperatura, ¿no? En el EKG podemos ver tanto el trazado del electrocardiograma como la frecuencia cardíaca. En la oximetría nosotros vamos a poder ver la saturación de oxígeno. En la capnografía vamos a ver la capnometría del paciente, la cantidad de CO2 que está eliminando. Tenemos que monitorizar también la presión arterial y la temperatura de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, esto es el día de la cirugía. Y recordar que la vía aérea es fundamental porque tenemos que evitar las complicaciones. Es obligatorio en toda evaluación preanestésica. Y generalmente el 30% de las muertes que se dan en sala es por un manejo inadecuado de la vía aérea, ¿sí? Bien, estos son pacientes. Ahora, actualmente, cuando nosotros vamos a hacer la evaluación preoperatoria, en el intraoperatorio o en el postoperatorio, lo que se hace es una lista de chequeo de cirugía segura. Esta lista de chequeo, como ustedes lo van a poder leer, tiene diferentes puntos que nos hacen, nos llaman como señales de alerta para poder tener antes de que el paciente se opere, ¿no? Por ejemplo, saber si es verdaderamente el paciente, o sea, identificar con su nombre, si tiene alergias, si la cirugía puede sangrar o no. Luego, identificar dónde va a ser la cirugía. Luego también nos permite evitar complicaciones, ¿no? Saber si están funcionando bien los dispositivos, si tienes la sangre preparada. Y luego, cuando el paciente es dado de alta, pues saber si todas las gasas están, por ejemplo, completas, si el material quirúrgico ha sido el adecuado y el material anestésico. Ahora, el paciente luego pasa a la sala de recuperación. En la sala de recuperación, un promedio de 2 horas es la estadía del paciente. Pero hay cirugías pequeñas que el paciente puede estar incluso entre 30 y 60 minutos. Estas unidades de recuperación también está a cargo del médico anestesiólogo. ¿Estamos? Y en la unidad de recuperación tenemos que estar seguros que el paciente, y eso ya lo vamos a ver cuando hacemos la clase de anestesia fuera del quirófano, ahí hablo un poquito más de la unidad de recuperación, que el paciente se tiene que ir al menos como llegó. Es decir, por eso yo les dije al inicio, sus funciones vitales con las que llegó, las funciones vitales como las que debe de salir. Si era un paciente que ingresa con una presión arterial de 11-10, yo no le voy a dar de alta con una presión de 180-100, porque se estaría hiriendo hipertenso, podría ser dolor. Tampoco no lo puedo dar de alta con una presión de 90-50, porque puede ser que el paciente haya estado sangrando y en este caso se está chocando. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Bien, jóvenes, no sé. Sí, doctora. Si tienen alguna duda, pregunta, ya, ¿dónde está el delegado? A ver, tenemos los pacientes. A los pacientes tenemos a sus compañeros. Ahorita estamos cerrando la clase con 51 compañeros. Vamos a ver la lista. Vamos a poder verlos a todos. Acá. ¿Cuántos son en el salón? Américo, ¿cuántos son los que tenían que asistir a la clase? Américo. Ya se me fue el delegado también. Doctora, Doc, disculpe. creo que está sin batería. Ah, el delegado. Doctora, disculpe.
Sí, pasé lista alrededor de 9:42 y justo ahora iba a volver a pasar lista. Ya, no, ya yo ya tengo todos los que no están en clase. Más bien, el día que voy a mi clase, ahí les pongo la lista de acuerdo a lo que yo estoy evaluando ahorita, ¿ya? Ya yo los coloco ese día en el cuaderno, mejor, en la lista. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Todo claro, doctora. Sí, ninguno tiene ninguna pregunta. Miren, luego dicen, ay, doctora, no entendí. Y en el examen luego están sufriendo. Entonces, para mí lo más importante es que ustedes fijen cuando un paciente tiene la probabilidad de sufrir alguna complicación anestesiológica, ¿sí? Sí, ¿Alguna duda? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Entonces, con esto vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. La próxima clase sí espero que lo hagamos presencial y poder estar con todos ustedes y poder conversar y resolver cualquier duda que puedan tener. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, muchísimas gracias. Disculpen la hora, váyanse a descansar. Gracias a todos, cariños. Cuídense mucho. Gracias, Américo. Hasta luego. Gracias, Ana, buenas noches. Ya, hasta Gracias, luego, Ana. jóvenes. Ya, chao, chao. Buenas noches.